Buen día, queridos hermanos y hermanas. Feliz sábado. Tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida una vez más a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, hermanos, tenemos un tema como de costumbre sobre el carácter de Dios. Se titula Babilonia, la gran ciudad. Pero antes, hermanos, de continuar con este tema, me gustaría que por favor nos acompañen en oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo carácter, Señor. Pedimos el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que nos ayude a poder entender este tema y que pueda ser de crecimiento espiritual para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Babilonia, la gran ciudad. El término Babilonia es un término muy común, muy usado entre nosotros los adventistas del séptimo día, debido a que Babilonia representa a muchas cosas. Desde que llegué a la fe adventista, desde que conocí el mensaje adventista, yo no era de ninguna, no profesaba ninguna denominación hace unos 9 años, pues llegué al mensaje adventista y desde que llegué, desde púlpitos y desde fuera de púlpitos, yo he venido escuchando sobre el término Babilonia, sobre su significado, y hasta ahora he venido escuchando que Babilonia significa falsas doctrinas, que significa falsas iglesias o falsas denominaciones, iglesias caídas. Bien, eso lo he escuchado tanto en púlpitos como no en púlpitos, también en libros, también en panfletos y materiales de evangelización que se imparten. Bien, entonces, en el día de hoy me gustaría, he tomado la decisión con la ayuda de Dios de profundizar un poco más en lo que se refiere a Babilonia, ¿verdad? Símbolo de la gran ciudad. Pero hay un texto, hermanos, que quisiera que analicemos un poco o que veamos. Es un texto que aparece en el libro llamado La Iglesia Remanente. La página 93, el párrafo 1 dice lo siguiente. Las iglesias caídas son Babilonia. O sea, aquí nos dice el espíritu de profecía que es cierto que la iglesia caída son Babilonia. Dice, esta ha fomentado doctrinas venenosas, el vino del error. Este se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Dice, estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias, y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas. Bien, aquí nos dice el texto que las iglesias caídas constituyen Babilonia o son Babilonia. Bien, y presenta algunos puntos fundamentales de las doctrinas que definen a Babilonia, como por ejemplo la inmortalidad del alma, o sea, pensar que las personas siguen viviendo después de la muerte, pensar que los muertos salen, ¿verdad? El tormento eterno, un lugar de fuego donde supuestamente los no cristianos que mueren van a ese lugar de fuego porque allí Dios los pone para que sufran todo el tiempo después de morir. Bien, todas esas son falsedades. También la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, pensar que Cristo no existía antes de nacer de María. Y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado, o sea, decir que el día de reposo es el domingo y no el sábado. Sabemos que el día de reposo es el sábado. Hoy es reposo de Dios. Bien, entonces, pero no solamente estos errores, hermanos. Dice que estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias. Dentro de esta parte del texto, dentro de otros errores, yo puedo decir que he escuchado algunos hermanos que se van un poco más profundo o digamos un poquito más radicales y específicamente cuando comenzamos a conocer el tema de la reforma pro salud.
la vida en el campo. Dicho sea de paso, hermanos, no estoy en desacuerdo. Creo 100% en el mensaje de la reforma pro salud. Creo 100% en el mensaje de la vida en el campo. Bien, tampoco estoy presentando esto derrumbando lo que se ha venido enseñando acerca de que Babilonia está conformada por las iglesias caídas. Eso es verdad. Ahora, hay algunas personas que se van un poquito más al extremo y van a tu casa y de manera discreta miran hacia la cocina y si ven algún papelito de sopita, si ven algún potecito que dice aceite de crisol, si ven algún huevo, ¿verdad? Entonces, o algún cacaroncito de huevo, entonces salen de allí acusándote de que eres Babilonia y que no podemos estar juntos porque las tinieblas no pueden morar con el error, ¿bien? O sea, se acusa de ser Babilonia aquellos que supuestamente no están en la reforma. Con esto no estoy diciendo que debemos consumir esas cosas, no lo estoy diciendo, bien, pero en lo que no estoy de acuerdo es con el acusar a los hermanos, sacar el dedo y pretender que yo me he santificado porque dejo de comer cosas que otros no comen. Y mucho menos acusarles de estar en Babilonia, hermanos. Bien, entonces, hasta ahora, eso es lo que yo personalmente he venido escuchando sobre Babilonia. Pero, hermanos, personalmente yo he decidido, con la ayuda de Dios, profundizar un poco más en el término Babilonia y el significado que nos presenta la Biblia concerniente al mismo. Por ejemplo, en Isaías el capítulo 46, perdón, capítulo 47, verso 6, dicho sea de paso, el título de Isaías 47 es Juicio sobre Babilonia, o sea que este capítulo acá, el verso 6 está hablando específicamente de Babilonia. Y miren lo que dice el verso 6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Ok, aquí, o sea, perdón. Aquí se nos presenta Babilonia como la falta de compasión, como la crueldad, como el no misericordia o no tener misericordia o no ser misericordioso, compasivo. Es lo que se nos presenta aquí en la Biblia sobre Babilonia. En Daniel el capítulo 3, el verso 1 dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí nosotros sabemos, hermanos, que la construcción de esta estatua era para que todas las naciones fueran a Babilonia y adoraran esa estatua. Bien, entonces el significado o el simbolismo de lo que nos presenta Babilonia aquí en Daniel 3 es la idolatría. Sea, hasta ahora hemos visto que Babilonia en la Biblia se representa como la falta de compasión, la falta de piedad, la falta de misericordia, y en Daniel 3 se presenta como la idolatría. A través de la Biblia, hermanos, hay otra serie de representaciones con este término de Babilonia. Bien, pero en esta ocasión solamente hemos decidido presentar dos. Ahora bien, hermanos, en el libro de Génesis, el capítulo 11, justamente donde inicia bíblicamente todo este recorrido con la palabra Babilonia, Génesis 11, estaremos analizando el verso 3 y el 4 y posteriormente de Génesis 11 el verso 9. Bien, y es que a la altura de Génesis 11 ya había pasado el diluvio, ya Noé y su familia habían crecido bastante. Pero la familia de Noé creció y se dividió, y dentro de los que se dividieron de Moisés, hay un grupo de personas que decidieron hacer algo. Entonces comienza el verso 3 diciendo, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice el verso 4,
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice que por eso fue llamado el nombre de ella Babel. Quisiera, hermanos, que por favor mantengamos en mente la palabra ella. Quisiera que por favor mantengamos en mente ciudad. Bien, y que sobre todo que aquí ciudad aparece en singular, no en plural. Bien, entonces la palabra ella de Génesis 11:9 y ciudad de Génesis 11:4. Ahora bien, hemos venido presentando bíblicamente a qué se refiere, qué simboliza la palabra Babilonia. Hemos visto en Isaías 47:6 que representa la falta de piedad, no representa no tener misericordia. En Daniel 3:1, ¿verdad? Del 1 en adelante representa la idolatría. Ahora, en Génesis 11, hermanos, aparece una declaración. El primero, el verso 4 nos dice que representa confusión, ¿verdad? Pero aparece una declaración en Génesis 11 y el verso 4 que dice, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide, hermanos, llegue al cielo y hagamos un nombre. Aquí en Génesis 11:4 yo no estoy viendo necesariamente la idolatría, no estoy viendo necesariamente la falta de piedad, sino una intención de alguien obrando detrás de estas personas. Bien, independientemente de que los constructores de Babel hayan decidido construir la torre, supuestamente para cuando, si volvía otro diluvio, las aguas no le alcanzaran hasta allá arriba y no morir ahogado, independientemente de eso, esa era la intención de ellos, pero detrás de ello había alguien más con la intención, hermanos, dice cuya cúspide llegue al cielo. Estoy viendo aquí la intención de subir al cielo y destronar a Dios de su lugar o reemplazar a Dios de su lugar. Estoy viendo la intención del enemigo, de Satanás, del Señor lo reprenda, de ser elevado hasta el cielo. Bien, por eso dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Ahora, nosotros ya hemos visto en varios temas presentados acá, y sé que muchos hermanos también lo conocen, que en la Biblia el nombre representa un carácter. De manera que aquí lo que se está diciendo es, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un carácter. Bien, reemplacemos un carácter o reemplacemos el carácter de Dios, la intención del enemigo, la intención de Lucifer, ocupar el lugar de Cristo. La intención de Lucifer desde el nacimiento del mismo pecado en el cielo, ocupar el lugar de Dios. No pudo hacerlo en el cielo. Es su intención entonces en la tierra, con los seres humanos. ¿Y cómo podemos saber eso, hermanos? ¿Cómo estamos tan seguros de que esa es la intención, de que la Biblia, de que Dios nos está arrojando luz sobre la intención del enemigo de destronar a Dios de su lugar? ¿Dónde podemos ver eso? Antes de eso, hermano, de responder esa pregunta, quisiera presentar un texto sobre las características de este grupo de personas quienes estaban construyendo la Torre de Babel. En el libro Historia de la Redención, página 74 y párrafo 1, dice lo siguiente. Algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron a apostatar. Una parte siguió el ejemplo de Noé y obedeció los mandamientos divinos. Otros fueron rebeldes e incrédulos y ni siquiera creían lo mismo con respecto al diluvio. Aquí nos presenta el espíritu de profecía, que algunos de los descendientes de Noé, dice claramente, pronto comenzaron a apostatar. Esto fue cuando creció la familia. Aquí está comentando Génesis 11, más o menos ese contexto, ¿verdad? Sobre la torre de Babel. Dice que la familia de Noé creció, pero que entonces se dividió en dos grupos. Un grupo, Noé y algunos de sus familias siguieron obedeciendo los mandamientos de Dios, o sea, siendo cristianos, pero otro grupo no. Y dentro de ese grupo que no siguió obedeciendo los mandamientos de Dios, también había discrepancias.
porque no creían lo mismo, ¿verdad? Concerniente al diluvio. Y dice el texto, continúa diciendo, algunos no creían en la existencia de Dios y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe a causas naturales. Este grupo que se separó de Noé y su familia, porque no quisieron seguir siendo cristianos, porque no quisieron seguir siendo obedientes a los mandamientos de Dios, este grupo se dividió en dos. Una parte de ellos no creía en la existencia de Dios, o sea, creían que Dios no existía y que las causas del diluvio fue por la naturaleza, o sea, fueron causas naturales. Bien, otro grupo, hermanos, otro grupo, dice aquí, creían que Dios existía y que había destruido a la raza humana o a la raza antidiluviana por medio de un diluvio. Interesante, porque aquí este grupo se divide en dos. Un grupo cree que Dios no existe y que el diluvio sucedió por causas naturales. Perdón, perdón. Pero otro grupo, pero otro grupo sí cree que Dios existe, pero entonces le atribuye a Dios la destrucción de los antediluvianos. Este grupo sí cree que Dios existe y que Dios fue quien personalmente con sus propias manos envió las aguas del diluvio para asesinar a las personas que vivían en la faz de la tierra mediante ese cataclismo, mediante esta catástrofe. Y sigue diciendo el texto que sus sentimientos a semejanza de los de Caín, o sea, estas personas que creían así de Dios, dice que sus sentimientos, a semejanza de los de Caín, se rebelaron contra Dios porque había destruido a los hombres que habitaban la tierra y la había maldecido por tercera vez mediante ese grupo. Ambos grupos estaban equivocados. Bien, ahora el tercer grupito que creía que Dios había sido el destructor de la raza humana mediante el diluvio, dice que debido a eso sus sentimientos se rebelaron contra Dios como mismo lo hizo Caín. Bien, por creer esa falsedad. Otro texto, hermanos, que nos presenta la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 100, párrafo 3. Dice, los constructores de Babel manifestaron un espíritu de murmuración contra Dios. Punto. En el libro de Números, el capítulo 21, en donde las serpientes venenosas vinieron y mordieron a muchos del pueblo de Israel y muchas personas del pueblo murieron. Esto ocurrió porque murmuraron contra Dios y la murmuración fue que acusaron a Dios y a Moisés de que lo había llevado al desierto para que murieran, o en otras palabras, para matarlo. O sea, fue murmuración pensar que Dios los había sacado de Egipto para matarlos. Es murmurar contra Dios, hermanos, pensar que es Dios quien derrama la sangre. Bien, entonces, ¿cuáles personas se dividió? Los seres humanos que existían en la tierra, Noé y su familia se dividieron. Noé y algunos de sus familias, de sus familiares, siguieron obedeciendo a Dios, siguieron guardando los mandamientos de Dios. Otro grupo se descarrió, y ese grupo que se descarrió, entonces también se dividió en dos. Había un grupo que no creía, decía Dios no existe, ese diluvio vino por causas naturales. Pero otro grupito de ese creía que Dios existía, pero creía que Dios existía como el destructor de la raza humana mediante el diluvio. ¿Quiénes construyeron Babel? Hemos dicho que en Génesis 11 se nos muestra la intención del enemigo de desplazar a Dios de su lugar. Ahora, ¿cuáles personas utilizó el enemigo para construir la ciudad y la torre de Babel? Bien, dice aquí que los constructores de Babel manifestaron un espíritu de murmuración. Hermanos, el enemigo usó las personas que creían que Dios había matado a los antediluvianos mediante el diluvio. Dice, en vez de recordar con gratitud su misericordia hacia Adán y su bondadoso pacto con Noé, se quejaron de su severidad al expulsar a la primera pareja del Edén y al destruir al mundo mediante un diluvio.
Pero mientras murmuraban contra Dios, hermanos, calificándolo de arbitrario y severo, lo que dice aquí es que mientras acusaban a Dios de ser el destructor de la raza antediluviana, ¿verdad? Mediante esa catástrofe, dice que mientras hacían eso, hermano, miren lo que estaba pasando en sus mentes. Estaban aceptando la soberanía del más cruel de los tiranos. ¿Saben qué significa la palabra soberanía, hermanos? Control total de las mentes. Estaban entregando su libertad, estaban entregando su mente, estaban entregando su corazón al peor de los tiranos, al más cruel. Bien, o sea que mientras vemos a Dios como ser el causante de la destrucción, mientras vemos a Dios como ser arbitrario y severo, mientras vemos a Dios como el que mata y destruye, hermanos, estamos aceptando la soberanía de Satanás en nuestras mentes. Es lo que me muestra el texto. Y en estas personas el enemigo encontró un terreno fértil para entonces implantar su propósito en la tierra a través de la construcción de la ciudad y la torre de Babel. Sabemos que en Génesis 11 es una torre física, sabemos que es una ciudad física, pero representa algo, hermanos. Y no necesariamente las ciudades geográficamente, sino que representa la intención, representa un gobierno, representa los principios del gobierno de Satanás. Ahora, en Babel, hermanos, nace la palabra Babilonia. Babel es el principio. La ciudad y Babel, hermanos, son los fundamentos de Babilonia. Bien, ¿quién estaba obrando detrás de estas personas, de este grupito de personas que creía que Dios mataba y destruía? Isaías capítulo 14, hermanos. Dicho sea de paso, Isaías capítulo 14 está hablando del príncipe de Babilonia. O sea que Babilonia tiene un príncipe, tiene un gobierno. Isaías 14, 13 y 14 dice lo siguiente. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Está hablando aquí de Lucifer, está hablando de Satanás. Ahora bien, el enemigo sabe que está derrotado. El enemigo a la altura de Génesis 11 sabe bien que ya no tenía gracia y que no podía reemplazar a Dios físicamente de su lugar. Como no puede hacerlo físicamente de su lugar, ahora se propone reemplazarlo espiritualmente, sentándose él en el trono de Dios, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Y cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros, hermanos, nuestra mente, nuestro lugar santísimo. Entonces se propone, hermanos, reemplazar a Dios de su lugar en las mentes de los seres humanos, en la humanidad. Y esa era la intención, o esa es la intención en Génesis 11 con la construcción de la ciudad y la torre de Babel. Reemplazar a Dios de su lugar en la mente de los seres humanos, quitar el conocimiento de Dios de toda la tierra. Bien, miren lo que nos presenta, por eso dice que ser semejante al Altísimo. ¿Cómo puede ser Satanás semejante a Dios? Satanás fue creado, Dios no. Y él sabe que fue creado, no es todopoderoso, no es omnisapiente, no es omnipresente. ¿Cómo poder obtener esos atributos del carácter de Dios o esos atributos de Dios, perdón? Él sabe que no puede, pero ¿cómo se propone ser semejante al Altísimo? Bien, miren lo que nos presenta el libro La maravillosa gracia de Dios, página 161, párrafo 2. Satanás logró la caída del hombre y desde entonces su tarea ha consistido en borrar en él, o sea, en borrar en el hombre la imagen de Dios y estampar en los corazones humanos su propia imagen. Así se propuso él subir al cielo, junto a las estrellas de Dios levantar su trono y en el monte del testimonio sentarse a los lados del norte y ser semejante al Altísimo. ¿Cómo? Borrando la imagen de Dios en el hombre. Pero ¿cuál es la imagen de Dios? El carácter de Dios, hermano. El cómo Dios es.
el cómo Dios actúa, el cómo Dios obra, borrando el carácter de Dios de la mente de la humanidad. Y no solamente eso, dice que desde que cayó Adán, su tarea ha consistido en hacer eso. O sea, todos sus planes, bien, todos sus propósitos, todos los movimientos que hace, todas las cosas que ejecuta van destinadas a borrar el conocimiento del carácter de Dios de la humanidad. ¿Y para qué? Para estampar en los corazones humanos su propia imagen. Así es que se propone ser semejante al Altísimo. Bien, dice que intercepta todo rayo de luz que viene de Dios al hombre y se apodera de la adoración que le corresponde a Dios. Para eso vive Satanás. Ese es su propósito, hermanos. Otro texto que aparece en el libro, Deseado de todas las gentes, página 13, párrafo 1, dice lo siguiente. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse su homenaje. O sea, aquí vemos, nos presenta la sierva del Señor, que Lucifer trató de ser el primero en el cielo, trató de tomar el lugar de su creador, el lugar de Dios, pero para hacer eso, hermanos, miren lo que dijo. Primero trata, o sea, trata de dominar a los seres celestiales para apartarlos de Dios. Pero para separar a los seres celestiales de Dios, miren lo que hizo, hermanos. Dice que para ello presentó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Fue a los mundos no caído y fue en medio de los ángeles diciéndole que Dios no era bondadoso, sino que Dios era tirano y cruel. ¿Y qué es lo que se escucha hoy en la tierra? Que Dios es el tirano y el cruel, que Dios es el asesino, que Dios es el que nos castiga cruelmente, que nos manda enfermedades, que nos manda el cáncer, que nos destruye, que nos mata, que Dios es quien derrama la sangre. Esa es la acusación del enemigo. Y eso es lo que se escucha de muchos púlpitos. Bien, pero eso comenzó en el cielo y se replica en Génesis 11 esa intención a través de la construcción de la ciudad que simboliza esto y la torre de Babel que simboliza esto, la intención del enemigo de apoderarse del lugar de Dios en la mente de la humanidad. Pero para hacer eso, ¿cómo lo hace? Poniéndole sus propias malas características al carácter de Dios. Y así lo ha venido haciendo desde siempre. Miren lo que dice el libro Joya de los Testimonios, página 335, párrafo 1. Calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él fue como Satanás indujo a Eva a transgredir o pecar. Por el pecado, la mente de nuestros primeros padres se oscureció, o sea, la mente de Adán y Eva se oscureció. Su naturaleza se degradó y su concepto de Dios, hermanos, fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. ¿Cómo fue que logró que Eva transgrediera o pecara contra Dios? Calumniando el carácter de Dios. Ese ha sido su método y el mismo método continúa hasta el día de hoy. Bien, pero por el pecado entonces, por haber aceptado las sugestiones de Satanás, dice que la mente de ellos se oscureció y su naturaleza se degradó. Su degrado de la naturaleza tiene mucho que ver con la aceptación falsa que Satanás nos hace concerniente al carácter de Dios. Por eso dice que su concepto de Dios, o sea, su concepto del carácter de Dios, fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo, hermanos. Dice que a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y de su corazón. Por eso es tan difícil para el mundo cristiano aceptar, escuchar que Dios no mata y Dios nos destruye. Prefieren rechazar a Cristo, hermanos,
antes que aceptar esta verdad. No obstante, el propósito de Dios al crear a Adán y Eva era que tenían su carácter, bien, eran perfectos, creados por Dios, pero esto se perdió. ¿Y dónde registra la Biblia que se perdió esa imagen? Ahí mismo, hermanos, en Génesis 5. Dice el verso 1 de Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, con el carácter de Dios, hermanos. Pero miren lo que dice el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. El propósito de Dios era que los hijos de Adán, se pudiera decir de ellos, Adán engendró un hijo a semejanza e imagen de Dios. Pero esto no pasó. Después del pecado, los hijos de Adán, del cual venimos todos nosotros, fueron engendrados a imagen y semejanza de Adán. ¿Cómo así? Con la mente oscurecida, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento del amor de Dios. Hermanos, eso, por eso es tan difícil. Por eso hay expresiones bíblicas de los mismos escritores de la Biblia, hermanos, acusando a Dios de ser el destructor. Pero si no tenemos esto en cuenta, hermanos, no podremos ver el carácter de Dios y entenderemos que la Biblia se contradice, porque Cristo sí lo presentó en su justa perspectiva. Bien, Apocalipsis capítulo 17, verso 8, en continuación, con la gran ciudad, en continuación con Babilonia. Apocalipsis 17, 18 dice lo siguiente: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sabemos que en la Biblia, en muchas ocasiones, la mujer representa iglesia. Pero hemos visto, hermanos, que Babilonia no solamente representa iglesias caídas. No estoy diciendo que no. Sí, ¿verdad? Lo vimos al comienzo del tema. Pero va más allá, profundiza más, hermanos. Y dice aquí, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien. Apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora bien, la gran ciudad que reina y Babilonia, hermanos, según Apocalipsis 14:8, es lo mismo. O sea, Babilonia es la que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, y esa parte de Babilonia fue lo que vimos al comienzo, como la falta de compasión en la humanidad, como la idolatría en la humanidad. Existe porque Babilonia reina, porque Babilonia, hermano, no es simplemente o no es solamente iglesias caídas. Babilonia no representa nada más falsas doctrinas como el falso día de reposo y la inmortalidad del alma. Babilonia, hermanos, es un estilo de vida. Babilonia es un carácter. Por eso dice Génesis 11:4, edifiquemos una ciudad y una torre para que hagamos un nombre, o sea, para que hagamos un carácter por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Y quien está obrando detrás de allí es el mismo enemigo con la intención, hermanos, de destronar a Dios de su lugar, de reemplazar el lugar de Dios en nuestras mentes y corazones. Eso representa Babilonia. Representa idolatría, representa falta de piedad, representa derramamiento de sangre, pero los cimientos, pero la zapata, como decimos aquí en Dominicana, pero los fundamentos de Babilonia, el origen de Babilonia, hermanos, es la falsa representación del carácter de Dios. Allí nace, hermanos. Bien, entonces dice aquí, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina. Apocalipsis 14:11 dice, y otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Noten ustedes que no aparece en plural, sino en singular, porque no representan necesariamente una ciudad física o geográfica, sino que representa los principios del gobierno de Satanás. Por eso en Isaías 14 se le llama príncipe de Babilonia. Bien,
Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo así? Oscureciendo la mente de los seres humanos desde Adán, que por tal razón, después de Adán, haber estado acostumbrado en el huerto del Edén a congregarse con Dios y sus ángeles después del pecado, Dios se acerca otra vez al huerto y al escuchar la voz de Dios dice que se esconden, hermanos. El pecado hace que le tengamos miedo a Dios. El pecado hace que veamos a Dios como nuestro destructor. Bien, entonces ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Y dónde aparece en la Biblia otra vez otro texto que habla de la totalidad de la tierra? Haciendo un paralelismo, comparando texto con texto, hermanos. Oseas capítulo 4, versos 1 y 2. Bien, dice lo siguiente, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, tremendo, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Dice el verso 2, perjurar, mentir, matar, hermanos, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Lo que yo estoy comprendiendo en este texto de Oseas 4, 1 y 2 es lo siguiente. Bien, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y prevalecen los homicidios, o sea, prevalece el derramamiento de sangre, prevalece el quitarle la vida, quitarse la vida los unos a los otros, es porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Es lo que dice el texto, hermanos. Y por eso es que Cristo viene y en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Cristo Jesús, a quien has enviado. ¿Por qué que te conozcan? Porque Dios, hermano, no era conocido en la tierra. Y por eso Cristo viene a darle a conocer. Hermanos, no basta con saber que son el Padre y el Hijo. No basta con saber que el Espíritu Santo es el Espíritu que proviene de ellos. Bien, no basta con saber que comparten un espíritu y que adoramos solamente a dos, al Padre y al Hijo. Basta con saber, hermano, cómo son ellos. Hay que conocer a Dios. Y no es solamente predicando y creyendo que son dos, sino tres. No, es sabiendo cómo obran ellos, hermanos. Es conociendo su carácter. Es sabiendo, hermano, que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios no te mata, que Dios no te destruye, hermanos. Hay que conocer a Dios. Bien, ese es el mensaje que ha de alumbrar la tierra con el carácter de Dios. No es predicando que son dos nada más, es parte. Pero ¿de qué vale predicar que son dos si como quiera le sigo poniendo las características de Satanás al Padre? Bien, matar, hermano, existe en la tierra porque no hay conocimiento de Dios. Por eso dice Cristo, porque a través del reino de Satanás fue implantado en la tierra los principios de su gobierno. Por eso se hizo una reunión en el cielo cuando Satanás, cuando Lucifer llevó la mentira del carácter de Dios al universo celestial. El Padre y el Hijo se reunieron y el Padre le dijo al Hijo, vamos a permitir que Él desarrolle los principios de su gobierno. Y aquí están, hermanos, que se llaman Babilonia, que se llaman ella, que se llaman la gran ciudad que reina sobre los moradores de la tierra, que sí ocupa parte de las falsas doctrinas, pero sus cimientos, su zapata, hermanos, como hemos visto, su terreno fértil fue encontrado en la falsedad concerniente de que es Dios quien nos mata y nos destruye con los constructores de Babel. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, bien encarnado y comienza su ministerio en Mateo capítulo 4, 27, mire qué es lo primero que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? El reino del amor y del conocimiento de Dios. Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y para eso vino Cristo, para dar a conocer al Padre. De manera que todo lo que Cristo hizo, que todas sus palabras, que todos sus milagros, hermanos, no provienen de Él, sino de Dios, vindicando
el carácter, arrancando de las mentes de los judíos y todo aquel que quiera la falsedad que inició en el cielo, la falsedad que penetró en el huerto del Edén e hizo que el hombre cayera, la falsedad que se nos presenta, la falsa intención o la intención que se nos presenta en Génesis 11 con destronar a Dios de su lugar. Cristo vino a deshacer las tinieblas del error, presentando la luz, presentando el carácter de Dios como debe de ser. Y asimismo encomendó a sus discípulos que de la misma forma que Él vino a traer el Evangelio a la tierra, que asimismo los discípulos fueran naciones por naciones, predicando, hermano, este Evangelio, pero en sus propias vidas. ¿Quiere ser discípulos de Cristo? Hay que conocer a Dios, hermanos, y darle a conocer, pero como mismo lo hizo Cristo, no como lo está presentando Satanás, hermanos, a través de púlpitos. Con esto no lo digo con nadie en mi mente, sino que lo digo lleno de pena y tristeza en mi corazón. Apocalipsis capítulo 18, versos del 1 al 3, verso 4 y finalmente verso 24, finalmente de este capítulo. Bien, dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ahora, ¿qué es gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? Es el carácter de Dios. Y si la tierra fue alumbrada con el carácter de Dios, fue alumbrada con el conocimiento del carácter de Dios, es porque Dios no es conocido, hermanos. Es porque solamente a la altura de la manifestación del ángel de Apocalipsis 18, algunos habrán aceptado el testimonio y la vida de Cristo como representación misma de Dios, como la personificación misma de su sustancia, como el pensamiento de Dios hecho audible. Algunos lo habremos aceptado, pero no todo. Aquí viene este ángel que está representado, hermanos, que representa un movimiento, un grupo de personas que en sus propias vidas y también con sus palabras dirán a voz potente: ¿cómo es Dios? Darán a conocer el carácter de Dios, hermanos, como mismo lo hizo Cristo. Por eso es que la tierra es alumbrada, porque está oscura concerniente a la gloria de Dios, o sea, al carácter de Dios. Miren lo que clama este ángel, dice, y clama con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. No hace referencia a la caída solamente de las iglesias con falsas doctrinas, hace referencia a la caída de un reino en la mente y el corazón de los seres humanos, el reino de la impiedad, el reino de la crueldad, el reino del derramamiento de sangre. Pero ¿cómo es que cae ese reino? Ese reino no cae atacando el reino. Babilonia no cae parándome en los parques y vociferando: están en Babilonia. Babilonia no cae acusando a mis hermanos porque no comen como yo, supuestamente. Están en Babilonia, están en la oscuridad. Babilonia cae, hermanos, presentando la luz. El error no cae atacando el error cae viviendo en la verdad y presentando eso. Y la verdad aquí que debe brillar es el conocimiento del carácter de Dios, para entonces deshacer las tinieblas y el error. Bien, dice, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Noten ustedes que nos dice el texto que la habitación de demonios y guarida de espíritu es una mente que acepta los principios del gobierno de Satanás, cuyos fundamentos se encuentran en la falsa representación del gobierno de Dios o del carácter de Dios. Bien, otro texto, el verso 4 dice, de Apocalipsis 18, dice, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Al principio de esta presentación, hermanos, le había dicho que por favor mantengamos en mente la palabra ella, que también aparece en Génesis 11, verso 9, haciéndose referencia a ella y la ciudad. O sea, ella es la ciudad. La ciudad es Babilonia. Bien, entonces cuando el ángel dice, o la voz del cielo dice, salid de ella, pueblo mío, le está diciendo Dios a su pueblo: salgan de ella, salgan de la ciudad, pero no necesariamente de la ciudad física. Bien, salgan de los falsos principios del gobierno de Satanás, que están representados bíblicamente como la falta de misericordia,
que está representado como la idolatría, pero que sus cimientos, pero que su zapata, hermanos, pero que sus fundamentos u origen se encuentran en la falsa representación del carácter de Dios. Salgan de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermano, ¿cómo está usted tan seguro de eso que está presentando? El mismo capítulo de Apocalipsis 18, el último verso de Apocalipsis 18, el verso 24. Después de la manifestación del ángel de Apocalipsis 18, ¿verdad? De ese movimiento, ese grupo de personas que da a conocer el carácter de Dios, no tanto por palabras, sino en sus propias vidas. Bien, entonces surge otra voz que le dice, el último llamado de misericordia al pueblo de Dios a salir de ella. Pero este salir de ella no es un llamado que se hace literal. Salgan de allí, no. Es que por el testimonio, hermanos, que se debe presentar del carácter de Dios, el pueblo de Dios que todavía está en Babilonia, porque Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia, tiene un pueblo en esa oscuridad, tiene muchas personas allí que quiere sacar. ¿Y cómo es que lo va a sacar? A través de la presentación de la gloria de Dios. Esa es la exclamación que le dice a ellos, salgan de allí, salid de ella, pueblo mío. Porque al no salir de ella, entonces seréis partícipes de sus pecados y entonces vendrán las plagas. ¿Sobre quién? Sobre Babilonia, sobre los que han aceptado la falsedad del carácter de Dios que nos ha presentado Satanás y que no aceptaron la luz que se manifestó mediante Cristo y posteriormente mediante este movimiento representado o simbolizado por el ángel de Apocalipsis 18 que alumbra la tierra con el carácter de Dios, hermanos. Entonces, al terminar el capítulo, miren lo que dice el verso 18, y en ella se halló. ¿Quién es ella, hermano? Génesis 11:9. Ella es la ciudad que representa los principios del gobierno de Satanás en esta tierra. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas. O sea, en los principios del gobierno de Satanás se mataron a los profetas. Pero dice que también se halló la sangre de los santos. O sea, que en los principios o en los métodos del gobierno satánico se mataron a los santos de Dios. Hermanos, miren cómo termina el texto. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. O sea, que en los principios del gobierno de Satanás no solamente se halló la sangre de los profetas y la sangre de los santos, sino que también se halló la sangre de todos los que han muerto en la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la última persona que expire por medio de las plagas, hasta la única persona que muera por medio de las plagas y la lucha recíproca que se desencadenará cuando el Espíritu de Dios parta de esta tierra, desde Abel hasta esa persona, toda esa sangre, todas las enfermedades, todo el sufrimiento, todos los muertos forman parte del gobierno de Satanás. Esa es ella y de ahí es que Dios nos está llamando, hermanos, a salir en el nombre de Jesús. Habremos comprendido a través de la manifestación del cuarto ángel de Apocalipsis que el asesino, que el cruel, que el tirano, que todos los terremotos, que todos los desastres naturales, hermanos, que todas las enfermedades, que todo el dolor producido por el pecado no lo causa Dios, sino el mismo Satanás. Por eso dice la sierva del Señor. Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Repito, Satanás es el autor del pecado y de todos sus resultados. Por eso es que al comprender el mensaje del cuarto ángel, el pueblo de Dios entonces comprende, hermano, saliendo de ella. Repito, hermanos, y en ella se halló la sangre de los profetas en Babilonia, en los principios del príncipe de Babilonia, de Isaías 14, en los principios del gobierno de Satanás. Es que se halla, es que se comprende que allí fueron muertos los profetas y los santos y todos los muertos en la tierra. O sea, que Dios no mató a nadie, hermanos. Bien, hermano, salid de ella. Pero dice el texto que Dios tiene un pueblo allí. Bien.
Y hay un texto que aparece en el libro Conflictos de los Siglos, página 590, párrafo 1, sobre Babilonia. Dice, se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5 dice, ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Vuelve y se repite la palabra ella, que no necesariamente, que forma parte de esta iglesia caída, pero representa un reino, representa un gobierno, hermanos. Vuelvo y repito, representa un reino, representa el gobierno que rige esta humanidad. Ella representa el gobierno de Satanás que se origina en la falsa representación del carácter de Dios que Satanás nos ha venido haciendo desde el mismo cielo. Bien, ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene un pueblo aún en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad. Noten ustedes cómo lo expresa la sierva del Señor. Dice, Dios tiene un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad. O sea que la ciudad y Babilonia es lo mismo, pero que este texto tampoco está haciendo referencia a las ciudades. Hermanos, repito, yo creo fielmente al 100% del mensaje que nos manda a salir de las ciudades, a no vivir en las ciudades. Es un mensaje de Dios. Tomé mi decisión, mi familia y yo tomamos la decisión hace 5 años, vivimos en la cima de las montañas y no nos arrepentimos de haber seguido el llamado de Dios, hermanos, gozosos de vivir aquí. Bien, ahora, esta parte aquí no significa las ciudades físicas. Dicho sea de paso, la mayoría de veces en que la sierva del Señor hace el llamado a salir de las ciudades, habla de las ciudades en plural, porque ahí sí se refiere a las ciudades físicas, geográficas. Aquí la ciudad, hermano, son estos principios del gobierno satánico en donde se derrama toda la sangre que hay en la tierra. Pero ¿cómo es que se sale de allí? Comprendiendo los principios del gobierno de Dios, que no es Dios quien derrama la sangre, como lo presentó y lo dijo Cristo Jesús. Por eso dice, pero Dios tiene un pueblo aún en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. La amonestación final es un mensaje de misericordia. La amonestación final es el alumbramiento del carácter de Dios. La amonestación final es dar a conocer al Padre y al Hijo en su forma de ser. Es el mensaje, hermanos, más importante y más solemne que hayan recibido jamás seres mortales. No necesariamente es pararse frente a una iglesia y dejarle un panfleto diciéndole que es Babilonia. Bien, no necesariamente es pararse en los parques a atacar a aquellos que están en otras denominaciones diciéndoles que están perdidos por sus creencias. Es presentando, hermanos, el carácter de Dios. Es vindicando su ley, es reconociendo que su ley es una copia de su carácter, es presentando, es deshaciendo la oscuridad que penetró en la mente de Adán y Eva y que posteriormente ocupó las mentes de los seres humanos concerniente al carácter de Dios. Esa falsedad, hermanos, que se fructiferó en los corazones de ese grupo de los descendientes de Noé, con quien Satanás entonces vindicó su propósito en Génesis 11, construyéndola a ella y construyendo la torre de Babel en su intención de ocupar el lugar de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones. El reino de Dios se ha acercado en Cristo Jesús y en Cristo Jesús tenemos la revelación perfecta y exacta del carácter de Dios. Y es Cristo Jesús que nos enseña, tanto en su vida como por palabra, que las enfermedades, que el dolor, que el sufrimiento, que la muerte y el derramamiento de sangre no forma parte del carácter ni del gobierno de Dios. Bien, hermano, salid de ella, salid de esa falsedad,
Salid de esos falsos conceptos concernientes al carácter de Dios, hermanos, por el amor de Dios. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia. ¿Y cómo se hace este pueblo? Hay un sellamiento, hermanos, que aparece en Ezequiel capítulo 9. Bien, hay un sellamiento que consiste en un afianzamiento en la verdad de Dios. Inconmovible, hermanos, en la verdad de Dios. Y dice Ezequiel 9:3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que es nada más y nada menos que Cristo Jesús en su persona divina, hermanos. Dice, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. Miren ustedes que no dice pasa por en medio de las ciudades, porque si fuera las ciudades, si este texto se refiere a las ciudades físicas geográficamente, entonces pudiéramos decir que el sellamiento de Dios únicamente se va a realizar en las ciudades, o sea que Dios no pasará sellando a nadie en el campo, pero no es así. Por eso Dios le dice, pasa por en medio de la ciudad, no pasa por el medio de las falsedades que el enemigo ha traído a la tierra concerniente al carácter de Dios, para así erradicar sus falsas doctrinas. Pasa por allí sacando a mi pueblo, poniendo la verdad de Dios en la mente de ellos. Ese es el sellamiento, hermanos. Dice, y por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella, hermanos, a causa de las abominaciones que se hacen no solamente en las iglesias, sino en toda la tierra, hermanos, a causa de la falsedad que se ha presentado del carácter de Dios. Hermanos, a causa de los derramamientos de sangre que hay en la tierra, a causa de los principios que rigen el gobierno satánico, por el cual se odia, por el cual no se ama, por el cual se mata, por el cual el esposo le quita la vida a la esposa, hermanos, y viceversa. Pasad en medio de ella y saca a mi pueblo. Y miren lo que dice el verso 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Sobre este texto, verso 5, hay un tema en este mismo canal analizando esta declaración, pasad por en medio de la ciudad y matad, no tendráis misericordia. A ver cómo es que se dice eso, ¿verdad? Y se explican. Les recomiendo, hermanos, que puedan escucharlo cuando tengan tiempo. Así mismo se titula. Dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes sin que quede ni uno. Bien, pero el punto de este tema no es ese, sino la ciudad. Miren por dónde pasa Cristo en sus hijos. Miren por dónde pasa Cristo, hermanos, en las falsedades concernientes al carácter de Dios. Cristo pasa por allí, ¿verdad? En los 144,000, en este movimiento que representa este ángel de Apocalipsis 18, pasa por allí predicando el carácter de Dios en sus propias vidas, sacando de la falsedad de Babilonia, de esos principios, al pueblo de Dios que todavía queda allí. Y después que termina ese sellamiento, después que termina ese proceso, hermanos, entonces se le permite al enemigo pasar por la ciudad y matar sin tener misericordia. Esa ciudad representa esos principios, esa falsedad que iniciaron en el cielo, fueron vindicados en Génesis 11. Y en esos mismos principios, hermanos, se ejecuta toda la destrucción en la tierra. Mire lo que presenta Isaías capítulo 14, verso 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre, hermano. Escuchen, raeré de Babilonia el carácter y el remanente, hijo, nieto, dice Jehová. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la tierra. O sea que por el conocimiento de Jehová no habrá daño, nadie dañará a otro en el monte de Dios, hermanos, pero es por el conocimiento de Jehová. Y ese conocimiento, hermanos, comienza en Cristo Jesús y se vindica en la predicación, ¿verdad?, de este cuarto ángel de Apocalipsis 18,
que alumbra la tierra con el carácter de Dios. Hermanos, Dios te bendiga. Y gracias una vez más. Dios nos ayude a seguir conociéndole cada día más, hermanos, y que muy pronto podamos verle venir en las nubes de los cielos y que tanto tú como yo podamos decir, este es nuestro Dios y le hemos esperado. Dios le bendiga, hermanos, y será hasta la próxima.